Seguimos avanzando en este Expreso Biobío de día viernes, día que ha tenido muchísima repercusión. Una información que se supo esta mañana, estoy acá en la Comisión para el Mercado Financiero, fue a las 7:38 de esta mañana donde este oficio, ¿no? Este hecho esencial da cuenta justamente de la compra de una empresa china a la empresa CGE, una gigante china que compró la compra de la parte mayoritaria, el 96% de la chilena CGE. Esto se habla de 3.000 millones de dólares. No es la primera empresa de este rubro en nuestro país que compra esta sociedad china, State Grid International Development Limited, SGID. También había comprado Chilquinta. Exactamente. Habían comprado Chilquinta, y el oficio al que hace referencia es la información que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como lo señala nuestra legislación. A ver, ¿qué significa esto? La empresa china compra CGE, que es la mayor distribuidora de energía en Chile. Esa es la CGE. Se lo vamos a preguntar para entender las distintas dimensiones de esta anunciada compra al académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Francisco Urdíñez, que está en línea a esta hora. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Francisco. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, es el Día Nacional, el Día Internacional de la Bondad, y estábamos haciendo algunas preguntas a nuestros auditores. Los vamos a preocupar sobre este tema, en verdad, porque, a ver, son empresas que, de acuerdo a algunas voces, serían estratégicas, pero esa definición cuesta tanto en nuestro sistema. ¿Qué implicancias tiene exactamente? De hecho, a propósito, también alguien mencionaba por aquí la ley de protección de infraestructura crítica, la dificultad que hubo de parte del sistema para entender qué es para definirla. Crítica, para definirla. Bueno, aquí tiene un ejemplo usted. ¿Es una empresa estratégica? ¿Cómo lo define nuestro sistema? Y por lo tanto, ¿qué riesgo representa para Chile el hecho de que una empresa extranjera, en este caso es China, compre la mayor distribuidora de energía en Chile, Francisco? Sí, es una buena pregunta. La verdad que este fenómeno de inversión grande, fuerte de parte de State Grid ha sucedido no solo en Chile, en Brasil, Argentina ha habido fuerte inversión. Yo no creo que sea necesariamente un riesgo o que pueda ser una amenaza a intereses estratégicos del país, en tanto que la distribución eléctrica es un recurso energético que queda aquí, que se consume aquí, y es muy pronto, esto fue a las 7, pero tengo entendido que una buena parte del capital pertenecía a intereses españoles. Sí. Entonces no deja de ser un cambio de mano que es idéntico a lo que pasó cuando State Grid compró CPFL, que es un monstruo de la distribución eléctrica en Brasil hace 3 o 4 años. Ahora, lo interesante, ese es por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, cuando uno considera que en los últimos 3 años se compró Chilquinta por 2.200 millones, Tianqi compró un 24% de Sokimich, sí. Digamos, cuando uno ve el volumen de inversión china en el país en los últimos años, yo creo que sí, igual es válido decir que mucha inversión china representará o repercutirá en un peso político de China dentro de Chile, de eso no hay dudas. Entonces, en general diría que sí, es un crecimiento de influencia política. En lo particular, respecto a este negocio, no veo que haya ningún problema, no lo sé, pero opino que no hay una amenaza de intereses estratégicos para nada. ¿Esa es una amenaza dada la regulación actual como nuestro país ha tratado? Ha sido bastante laxo, digamos, en este sentido, porque no hace una distinción entre capitales extranjeros y nacionales, ¿no? Sí, y tampoco hace una discriminación entre capitales chinos, claro, tampoco. O el tipo de empresa. Entonces, no representa un riesgo dada la regulación, es decir, es coherente con la regulación que tiene, o de acuerdo a la experiencia comparada, este tipo de inversiones o compras representan algún, no sé, se regulan de una manera distinta en la legislación comparada, Francisco. Yo diría que ambas, o sea, la experiencia en el caso brasileño, por ejemplo, donde State Grid compró la mayor red de distribución eléctrica de América Latina y además invirtió fuerte en el desarrollo de hidroeléctricas,
ha sido, digamos, un proceso bastante normal, por decirlo así, bajo las reglas del mercado. ¿Qué sucede? Son empresas que se interesan mucho en el mercado de América Latina porque son mercados muy redituables, son monopolios, a veces oligopolios, generalmente monopolios regionales, muy rentables, y lo que hacen generalmente es invertir, adquirir el capital, permanecen en el país unos 10 años, y si el negocio deja de ser negocio, luego se retira. State Grid es la empresa estatal china de distribución eléctrica y tiene tan vasta experiencia en infraestructura y distribución de electricidad dentro de China, que ha entonces replicado un poco de ese know-how en invertir en África, en América Latina, en Europa, en Asia. Entonces, aprovechan un poco economías de escala. Y lo que sí se ha visto es que en momentos de crisis como este es cuando más se invierte. Por ejemplo, en el caso de Brasil, las compras las hicieron después del impeachment de Dilma Rousseff, y en ese momento medio turbulento de Brasil, las empresas nacionales estaban baratas, las compraron. Yo creo que, lo habíamos dicho el año pasado, cuando comenzó todo este proceso de crisis en Chile, yo esperaba, o los que estudian este tema esperaban que llegara más capital chino al país, porque en este momento de riesgo y demás son los menos aversos a este tipo de inversión. Sí, preguntarle también, bueno, hay varios temas, pero justamente esta situación usted lo apuntaba bien, se compra esta participación de un poquito más del 96% de una empresa española. Recordemos que Enel, por ejemplo, es italiana, también Transelec también era de otros capitales de otras partes, ¿no? ¿Por qué llama tanto la atención o por qué sería tan distinto esta situación que viene de una empresa china? Usted habla de un tema político, ¿hay una influencia ahí? ¿Por qué estamos hablando de este tema que nos llama tanto la atención porque sea chino en el fondo? Es una excelente pregunta, Loreto, porque a priori uno diría no debiera ser diferente. Lo que sucede es que la influencia política que tiene el gobierno chino sobre las empresas estatales es gigante. Entonces, generalmente eso genera resquemores, temores de que las empresas que invierten en el extranjero puedan afectar la seguridad nacional de los países donde invierten. Ese es un poco, digamos, un miedo que tiene algo de fundado, pero también tiene un poco de infundado. Hay un poco de miedo y de desconfianza que yo diría que consiste en porque es natural de que de repente empieza a haber inversión china en el país, siendo que antes era un país que nunca invertía y nunca lo veíamos figurar. Sí. Eso genera miedo, al margen también de que es un país muy distante al nuestro, autocrático, está en un proceso de rivalidad y contención con los Estados Unidos. Todo eso genera miedo en la comunidad de empresarios, en el sector de negocios. Pero, de vuelta, por lo que se nota en el comportamiento de State Grid en Brasil, termina siendo una empresa que se rige bajo los estándares de una empresa de mercado, digamos, igual a cualquier otra. Una más. Entonces yo creo que a pesar de que hay preocupaciones, mi sensación es que no debiera haber, digamos, preocupación política en ese sentido. Eso es lo que debiera ser, que es un poco el deber ser. A mí igual, como académico, me parece muy interesante que sí haya temor, porque habla, me parece, de un fenómeno que es nuevo aquí en Chile, ¿no? Que empresas chinas inviertan fuerte en el país es nuevo, y eso claro que asusta a la población y a la sociedad civil y a la élite política. Y para mí es un fenómeno fascinante porque va a continuar, esto va a seguir sucediendo. Y dentro de las repercusiones, ¿podría haber algún tipo de influencia en una eventual discusión de tributo, reforma tributaria, en fin? Yo diría que no. Ahora, cuando estas empresas ganan peso en conjunto, sí pueden tener gran peso en futuras negociaciones de capitales chinos en el país. Por ejemplo, en el debate de la infraestructura 5G, quizá el hecho de que haya mucho capital chino pueda facilitar que gane fuerza de vuelta la idea de Huawei en este cable, pero está más o menos saldado eso. El año pasado el gobierno dijo que iría con una empresa japonesa, entonces no me da la sensación de que vaya a cambiar demasiado en el corto plazo.
Bien, le queremos agradecer al académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Francisco Urdines, por estos minutos acá en Expreso Bio Bio. Muchas gracias, profesor. Gracias, saludos. Gracias, buenos días. Chao. Chao.